¿Qué tal? Saludos, muy buenas noches. Bienvenidos a Vía V. Les saludamos como todas las noches desde la redacción central de La Voz de Galicia. Estamos como cada noche en directo. Es lunes 24 de enero. Pilar Farjas, consellera de Sanidad. Muy buenas noches. Buenas noches. Encantada de recibirla aquí en el plato de Vía V. La consellera de Sanidad tiene estos días un pulso con el denominado catálogo de medicamentos. Enseguida vamos a explicar las peculiaridades de este catálogo, pero en esta guerra, si se me permite la expresión, que mantiene con el Ministerio, ¿quién va a ganar? Los gallegos. Buena respuesta. Evidentemente, la iniciativa de desarrollo del catálogo priorizado de medicamentos es una iniciativa que busca hacer más eficiente el gasto farmacéutico, reducir el gasto eligiendo aquellos fármacos que con igual seguridad, con igual eficacia tienen menor coste, para poder invertir en centros de salud, para poder invertir en hospitales, para poder invertir en aquellas necesidades que permitan seguir mejorando la asistencia sanitaria. Bueno, pues si le parece, usted ya veo que lo tiene clarísimo, pero para que nuestros espectadores se ubiquen un poco mejor, vamos a saber un poco las peculiaridades de este catálogo que entraba en vigor la semana pasada. Desde el 3 de enero, Galicia cuenta con su propio catálogo de medicamentos, una lista en la que tienen prioridad los genéricos y que se compone de 34 principios activos que el médico debe recetar antes que un medicamento más caro. Si no lo hiciera, debería explicar el motivo ante una inspección, aunque por supuesto se contemplan excepciones como desabastecimiento en el mercado de un producto concreto o la intolerancia del paciente al fármaco recomendado. El objetivo de esta medida es ahorrar. El gasto farmacéutico gallego ronda los 1.000 millones de euros y la Xunta espera ahorrar al menos 100. Ese dinero se reinvertirá en infraestructuras del propio Sergas. El defensor del paciente, por su parte, asegura que se trata de una iniciativa discriminatoria que vulnera el principio de igualdad, algo en lo que coincide el Ministerio de Sanidad. El departamento que dirige Leire Pajín impugnará por ello la iniciativa y porque considera que una comunidad autónoma no tiene competencia sobre este asunto. Mientras tanto, en la puesta en práctica del catálogo impera la normalidad, con algún episodio de desabastecimiento puntual de alguno de los productos incluidos en la lista. Bueno, lo apuntamos ahí. ¿Cómo está marchando la entrada en vigor de este catálogo? El catálogo entró en vigor el día 3 de enero, está implantándose con normalidad, con una excelente aceptación por parte de todos los gallegos y de los profesionales prescriptores de nuestros médicos, con una muy buena colaboración de las farmacias, y está permitiendo pues que los pacientes obtengan su medicación con total normalidad. Es verdad que ayuda a la receta electrónica, el disponer de una tarjeta con la cual vas a cualquier farmacia de Galicia y directamente en la farmacia te informan pues si es la marca, cuál es el sustituto en genérico o en marca de menor precio que corresponde. Y seguimos prescribiendo, seguimos dispensando con absoluta normalidad y sin mayores aspectos de relevancia. Le voy a pedir un ejercicio de pedagogía para la gente que nos está viendo, que les explique de forma muy concreta, muy sencillita, qué es esto del catálogo, en qué consiste, efectivamente. Bueno, el catálogo es una selección realizada por una comisión técnica de expertos, farmacéuticos y médicos gallegos, en la cual eligen aquellos medicamentos que por debajo del denominado menor precio, que es un precio que designa el Ministerio a los medicamentos una vez han pasado los 10 años de patente, pues establece ese límite y quedan dentro del catálogo todos aquellos fármacos que con la misma seguridad, con la misma eficacia, especialidades farmacéuticas para la misma indicación tienen menor precio. Es muy fácil. El omeprazol, que es muy utilizado, pues hay omeprazoles de marca con un precio más alto, omeprazoles que están por debajo de ese menor precio. Pues en Galicia en este momento prescribimos y dispensamos a aquellos que están por debajo de ese menor precio. Ejemplos concretos. Hay diferencias de 45 a 9 euros. El mismo medicamento, el mismo principio activo, para la misma enfermedad exactamente igual, existen dos alternativas de 45 y 9 euros. Pues en Galicia apostamos por elegir el fármaco de 9 euros más barato, más económico, para garantizar que esa diferencia la podamos reinvertir en el sistema. Y no me diga que los farmacéuticos algo nos han quejado, porque en esa diferencia de precios va el margen de ganancia que tienen las farmacias, ¿no? Bueno, está claro que la intención que busca esta medida es reducir el gasto farmacéutico, 300.000 euros al día de ahorro. 300.000 euros, 5 días, una semana de ahorro supone el equivalente a un centro de salud.
Esta semana pasada estábamos en Fisterra viendo pues el solar donde en el puerto vamos a edificar, a construir un nuevo centro de salud. Una semana de implantación del catálogo priorizado gallego nos ahorra a los gallegos suficientes recursos para financiar. Si reduce la factura, reduce los beneficios en toda la cadena de producción. Pero está claro que estos son los fondos de los gallegos, es el dinero de los gallegos que destinamos a sanidad con la intención de seguir mejorando la sanidad, pudiendo hacer nuevas infraestructuras y mejoras en programas sanitarios. Insisto, ¿protestan mucho los farmacéuticos? Cada sector defiende sus intereses. Lo que yo sí he constatado es que los colegios profesionales de farmacia están colaborando y están haciendo la dispensación adecuadamente. Y estamos estableciendo con ellos las líneas de colaboración que nos permita pues solventar las dudas y facilitarles su actividad. Creo que es una medida no solamente eficiente, es una medida responsable, es una medida comprometida con el conjunto de los gallegos, y en este aspecto no puedo sino volver a resaltar el compromiso del sector médico, de todos los profesionales médicos, el compromiso y el buena comprensión de la medida de los gallegos y la colaboración que están prestando también los farmacéuticos en Galicia. Una de las cosas que se le critica a este catálogo es que supuestamente rompe la igualdad de todos los españoles ante una circunstancia como la prescripción de los medicamentos. Por poner un ejemplo, yo tengo una niña, voy a la farmacia, el Dalsi deja de estar en ese catálogo, si me voy a Asturias sí que está en ese catálogo. ¿Qué tiene que decir a esta diferencia? Ponía yo un ejemplo, me vale igual un antiinflamatorio como o un antipirético. Lo importante, la parte del fármaco, lo que le identifica es el principio activo, que estamos hablando de un antipirético, un ibuprofeno, un omeprazol, dependiendo del fármaco. Ese es el principio activo, eso es lo que determina la eficacia del medicamento. Galicia cuenta con un catálogo que garantiza la cobertura del 100% de los principios activos. Por lo tanto, todos los gallegos tienen acceso exactamente a la misma gama de medicamentos que el resto de los españoles. El resto es una medida de racionalización que busca elegir el fármaco más barato para la misma indicación, con el mismo principio activo, con la misma eficacia, autorizado por el Ministerio, a los precios que determina el Ministerio, pero que nos permite en el conjunto de la política farmacéutica ahorrar para el conjunto de los gallegos. Se garantiza la igualdad en el catálogo de prestaciones, cubre absolutamente el 100% de todos los fármacos, de todos los principios activos, garantizamos la libertad de elección del médico, el médico es el que prescribe, y mantenemos dentro de la relación médico-paciente la decisión de elección del fármaco, y garantizamos además pues un uso más eficiente del conjunto de los recursos farmacéuticos en Galicia. Bueno, el próximo 1 de marzo va a entrar en vigor un nuevo sistema de precios de referencia en el Sistema Nacional de Salud. ¿En qué va a afectar esto al catálogo gallego? El sistema, la ley de racionalización del gasto farmacéutico, tiene establecido la mecánica de actualización. Permite cada mes, cada 2 meses, actualizar ese catálogo de acuerdo a las revisiones de precios que hace el Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad. Entre una de las medidas que es del ámbito competencial del Gobierno es autorizar medicamentos, las indicaciones y los precios, y ahí afecta la orden de precios de referencia. Es una competencia del Ministerio determinar la revisión de precios. Posiblemente por aplicación de esa orden fuerza a que fármacos de marca que ahora están por encima del menor precio bajen, y por lo tanto entrarán directamente en el catálogo gallego, con lo cual cumple su objetivo. El objetivo es garantizar el 100% de cobertura, y que en el respeto de las competencias del Ministerio de Sanidad, cuando el Ministerio revisa los precios, inmediatamente entran dentro del catálogo, con lo cual afectará, como afecta en el resto de comunidades autónomas, en la disminución de precio de esos fármacos de marca. ¿A qué se cree que se debe? Después de escucharla parece que es muy razonable lo que se está planteando desde la Xunta de Galicia. ¿Cree que se deben las oposiciones que está teniendo, sobre todo desde el Ministerio de Sanidad, que amenaza incluso con plantear un recurso de constitucionalidad de esta decisión? Es una decisión responsable de un gobierno en el cual llevamos 1 año y medio pidiendo al Ministerio de Sanidad que adopte medidas eficaces, medidas estructurales, decisiones de gobierno para intentar hacer más eficiente el funcionamiento del sistema, garantizar la sostenibilidad de la sanidad gallega y garantizar la viabilidad
futura del sistema sanitario público. Llevamos año y medio pidiendo al Gobierno que adopte decisiones. Hay otras comunidades autónomas que están trabajando también en esta línea. Hay comunidades autónomas en Castilla-La Mancha, en el País Vasco, en Cantabria, que también están adoptando iniciativas en esta misma línea, hacer más eficiente el gasto farmacéutico. Esta es nuestra responsabilidad. Entendemos que con absoluto respeto a las competencias estatales, es una ley bien fundamentada, es una ley bien legalmente bien rigurosa, bien firme y bien fundamentada, y que busca claramente la garantía de sostenibilidad de nuestro sistema. De todas formas, ¿le tiene miedo a la deriva judicial que tome este asunto? Bueno, en las decisiones es el Ministerio el que está invitado, el Gobierno de España es el que está invitado a trasladar esta decisión y extenderla al conjunto de España. La decisión que está sobre la mesa es si esta medida es eficaz, se está demostrando, es una medida razonable, es una medida de sentido común y es una medida necesaria en este momento. La invitación que hacemos al Ministerio es, si entiende que es una competencia suya, que la utilice, que la ejerza y les extienda el catálogo al conjunto del Estado español. Está bien. Detecto en los últimos tiempos, coincidiendo quizás con la entrada en vigor de este catálogo, una cierta, no quiero calificarlo de guerra, pero una cierta intención de introducir dudas sobre los genéricos. ¿Tiene esa percepción usted también? He leído, por ejemplo, declaraciones de gente diciendo que bueno, que la mayor parte de los genéricos se fabrican en determinados países, que a lo mejor no ofrecen la garantía necesaria. ¿Ha percibido usted en los últimos tiempos? Yo solo puedo hacerme eco de las iniciativas. El propio Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad está realizando en estos momentos una campaña de promoción de los genéricos. Los genéricos es la alternativa de producción más económica, una vez los fármacos llevan más de 10 años en Europa en el mercado y han superado el periodo de protección de la patente. De hecho, en la Unión Europea la prescripción de genéricos supera el 40 o el 60% de los fármacos que se consumen. Los genéricos son medicamentos autorizados por los mismos mecanismos, por la Agencia Española del Medicamento y por el Ministerio de Sanidad, que debe de superar las mismas pruebas de bioequivalencia, es decir, de eficacia y seguridad, con lo cual plantear dudas a unos medicamentos autorizados por el mismo organismo regulador, pues cuando menos no es responsable, desde luego, y no se fundamenta en datos reales, en datos científicos y en datos sobre criterios de seguridad. Y yo solamente me refiero pues a hechos muy concretos. En estos momentos, antes de Navidad, pudimos ver cómo el propio Ministerio de Sanidad, Política Social estaba realizando una campaña de promoción de prescripción de genéricos. Bueno, ustedes también hicieron esta campaña, el año pasado hicieron un gran esfuerzo para que se prescribieran estos medicamentos genéricos, pero lo cierto es que el gasto farmacéutico sigue creciendo. A lo mejor hay un problema de sobremedicación. Bueno, España y Galicia con España es uno de los países que más porcentaje de gasto en sanidad destina a fármacos. Esto es una realidad. También es verdad que tenemos una población cada vez más envejecida. El consumo de fármacos está muy vinculado a la existencia de pluripatologías, de pacientes polimedicados, crónicos, muy mayores, con muchas enfermedades, con lo cual hay que relativizar mucho el hecho del volumen de la prescripción. Lo importante es hacer una elección correcta, lo importante es utilizar los medicamentos como se deben. Yo, si me permito en este momento hacer una apreciación, el buen uso de los medicamentos tiene que ver también mucho con la responsabilidad del propio paciente. Por eso, en la campaña que hicimos el año pasado, en todas las iniciativas que estamos adoptando de información a los pacientes, buscamos también la colaboración de los pacientes para que no almacenen medicamentos en casa, para que cumplan bien todos los tratamientos y para que hagan un buen seguimiento de este recurso, una buena utilización de este recurso tan importante como es el medicamento, como son los fármacos. Y lo están consiguiendo, porque sí que es cierto que hay mucha gente que tiene un pequeño laboratorio farmacéutico en su casa, ¿no? ¿Se está consiguiendo esto? Lo cierto, la factura farmacéutica estaba creciendo un 6, un 7% todos los años, incluido el año 2009. Este año hemos cerrado el año con un 0,7% de crecimiento. Es un dato histórico.
la colaboración de los pacientes, la colaboración de los profesionales, casi el haber duplicado la prescripción de genéricos en Galicia durante el 2010 ha permitido restringir este crecimiento, frenar el crecimiento de la factura farmacéutica hasta casi alcanzar un crecimiento cero, un 0,7%. Luego, las medidas se están demostrando eficaces. Por eso, también la medida de implantación del catálogo insiste en esta línea, en garantizar la cobertura del 100% de prestaciones con fármacos más eficientes a un coste menor, que nos permita el seguir reduciendo el coste en farmacia y poder mantener el compromiso de sostenibilidad del resto, profesionales, nuevos equipos y nuevos centros. Bueno, a raíz del catálogo, ya para cerrar un poco este asunto, la verdad es que estamos asistiendo a un fenómeno curioso, que es una defensa, desde mi punto de vista, llamativa de la industria farmacéutica, un sector que en otras épocas pues no tenía tan buena fama. ¿Observa usted esta defensa por parte de algunos sectores que a mí por lo menos me resulta llamativo? Como decía, cada uno de los sectores defiende su terreno. La industria farmacéutica defiende sus beneficios. La industria farmacéutica tiene una aportación importantísima en sanidad, en investigación, en innovación. Necesitamos que además se establezca líneas de colaboración, de corresponsabilización en la sostenibilidad del sistema sanitario. Galicia no tenemos laboratorios farmacéuticos y, por lo tanto, tenemos que trabajar en un entorno que busquemos la aportación que tiene de innovación y de investigación en proyectos de investigación, sin perder de vista que la protección de la patente durante esos 10 años que establece de marco legal en Europa ya garantiza el retorno de las inversiones que hace el sector. Nos queda, por tanto, mejorar en la utilización de los fármacos, garantizando un entorno sostenible para la industria farmacéutica, buscando la innovación y las inversiones también en Galicia, pero sobre todo buscando que este recurso, 1.000 millones de euros al año directamente vinculados a gasto en recetas farmacéuticas en Galicia, pues se utilice de la forma más eficiente que nos permita el que podamos mantener y seguir invirtiendo en infraestructuras y en equipos. Decía que en Galicia no hay laboratorios farmacéuticos, pero hay un caso que tiene que ver mucho con Galicia, que es el John Dellis, por ejemplo, ¿no? Existe, sí, pero bueno, la empresa se vendió. Era una multinacional y la vendieron. Quiero decir que esto es así y en este momento no tenemos ningún laboratorio de investigación propio. Bueno, quería aprovechar la presencia de la consellera también para hablar de infraestructuras sanitarias. Hoy creo que es un día muy oportuno porque ha tenido lugar en una ciudad de Galicia, en concreto en Lugo, el traslado de los enfermos que estaban hospitalizados en el viejo hospital al Hospital Nuevo. Vamos a ver un pequeño vídeo en el que contamos un poco cuál ha sido el proceso que culmina estos días. Uno a uno y durante toda esta semana serán trasladados los 250 pacientes ingresados en el viejo Hospital Xeral de Lugo. Ellos serán los primeros usuarios de un complejo sanitario que se convierte en referente a nivel gallego, pero que sobre todo era muy necesario en la provincia. El Lucus Augusti triplica la superficie del viejo hospital y viene a cubrir una larga lista de carencias en materia sanitaria al incorporar tratamientos de radioterapia, medicina nuclear y hemodinámica, lo que evitará, una vez que empiecen a funcionar, el traslado de muchos pacientes a otros hospitales gallegos. El proyecto, en el que modernización y eficiencia se dan la mano, era un compromiso del gobierno autonómico con la población. Hoy es ya una realidad y un referente para las próximas 5 décadas. El Lucus Augusti es uno de los frutos del plan de modernización del sistema sanitario gallego. Cuenta con 869 camas y 19 quirófanos dotados con las más avanzadas tecnologías. Se presenta como un complejo conciliador que alberga escuela infantil, ludoteca, centro de día para mayores o guardería, de la que disfrutarán los hijos de los profesionales sanitarios. El 22 de noviembre comenzó el cambio. Acabará a finales de este mes con el cierre definitivo de un viejo, reducido y obsoleto Hospital Xeral. Una noticia muy importante sin duda para todos los vecinos de Lugo. El Hospital de Lugo es además el último que se financiará al 100% con cargo a los presupuestos de la Xunta de Galicia. ¿Es el fin de un modelo? No. Los modelos, en cada momento un gobierno responsable tiene que buscar la financiación para aquellas infraestructuras que entiende prioritarias. Y en un contexto de crisis económica, lógicamente necesitamos buscar la financiación para garantizar las inversiones. Y en Galicia hemos priorizado las inversiones en hospitales, en infraestructuras sanitarias, en centros de salud.
El Lucus Augusti es un hospital espléndido que estamos finalizando su puesta en marcha, que marca además y hace evidente la importancia de las infraestructuras sanitarias para una medicina del siglo XXI, para una medicina del futuro. Es, yo creo, el contraste pues entre el Seralci en Vigo y lo que necesitamos los hospitales de futuro. A mí me parece un ejemplo espléndido para demostrar por qué hoy en Galicia necesitamos seguir invirtiendo en el plan de modernización de las infraestructuras sanitarias. De hecho, el proyecto de construcción del nuevo hospital de Vigo, el proyecto de construcción del nuevo hospital en Pontevedra, el proyecto de construcción ya en proceso de licitación de 19 centros de salud es la evidencia, pues le digo, viendo este hospital, y en un contexto donde buscamos movilizar los recursos financieros para hacer realidad las inversiones en infraestructuras que entendemos prioritarias, infraestructuras de alto valor añadido, infraestructuras de alto valor social e infraestructuras que ayudan además a crear empleo en este momento de crisis económica. Entiendo que la incorporación de capital privado a la construcción, a la aportación de las infraestructuras es coyuntural, forzado por la crisis económica, que si pudieran no hacerlo no lo harían. Es un modelo que nace en Europa buscando precisamente la coparticipación en inversiones de los fondos existentes en cada momento en el mercado, ampliamente utilizado en países de la Unión Europea, ampliamente utilizado en comunidades autónomas de todos los colores políticos, en Baleares, en Cataluña, en Cantabria, y que en este momento además está siendo el método de búsqueda de captación de fondos por parte también del Gobierno de España, con lo cual es un modelo que se adapta a la coyuntura económica actual, que permite seguir movilizando recursos para la realización de inversiones, y que, como los modelos de financiación en cada momento deben de estudiarse, analizarse de manera que garanticen la máxima eficiencia en el gasto público y la respuesta rápida que necesitamos a cada momento. Yo no encuentro que haya un modelo propio de cada época, sino que debemos de adaptar las decisiones de gobierno a las coyunturas económicas, a la situación económica. Y en este momento, en España, las posibilidades de búsqueda de financiación externa, los sistemas de pago aplazado son una alternativa que nos están haciendo posible financiar proyectos como el Hospital de Vigo, que hemos firmado el contrato pues esta semana pasada, proyectos para hacer hoy los nuevos hospitales. ¿Y está en condiciones de asegurar, porque supongo que comprenderá los miedos que a la gente la irrupción de capital privado en infraestructuras sanitarias les pueda provocar, está en condiciones de asegurar que esta tensión entre la parte privada y la parte pública, la parte privada en lo que es la gestión de la infraestructura y la parte privada en la gestión sanitaria, no va a redundar de forma negativa en la atención? Le pongo un ejemplo. Durante la gripe A, por ejemplo, hubo que hacer reformas en los quirófanos. Quizás si hay una empresa dependiente, digamos, de unos resultados económicos, estaría menos dispuesta a hacer estas reformas. Me permito disentir, sobre todo porque es el sistema de seguimiento y control lo que garantiza desde la entidad pública, desde los servicios públicos, la prestación de este servicio. El sistema de pago aplazado busca la financiación en bancos, en las entidades que participan para la construcción del edificio. El modelo elegido en Galicia garantiza que el servicio, la asistencia sanitaria es 100% pública y prestada por profesionales del Servicio Gallego de Salud, con lo cual el control sobre el proceso de construcción está garantizado por la Oficina Técnica de Seguimiento de la propia Administración, por la responsabilidad de seguimiento del contrato y de vigilancia del cumplimiento del contrato, y la asistencia sanitaria se presta por nuestros propios profesionales, con lo cual es un modelo que garantiza, primero, que el hospital es un hospital del Sergas, segundo, que la asistencia es prestada por profesionales del sistema sanitario gallego, y tercero, que todo el control y seguimiento está centrado en la capacidad de la propia administración pública. Hay evidencias claras del buen funcionamiento de los distintos sistemas de colaboración. Por otra parte, la actividad que se contrata, que se externaliza, como es el mantenimiento de los parques, la seguridad, la parte constructiva, son empresas especializadas en
ello y ya de hecho en nuestros centros sanitarios la mayoría de las administraciones públicas, los ayuntamientos de toda Galicia tienen externalizados el mantenimiento, el cuidado de la red viaria, de los jardines, de la recogida de basuras, que son modelos de contratación donde la administración siempre tiene la capacidad de decisión y la capacidad de control. ¿Qué le diría a un gallego que la está escuchando ahora, que la está viendo a través de V Televisión y que lleva 140 días, por ejemplo, esperando para una operación? Primero, que la gestión en la atención sanitaria, acortando plazos, es uno de los compromisos de este Gobierno, que desde el primer momento empezamos a trabajar y trabajamos para acortar los tiempos de respuesta, que los datos de tiempos de espera que esta semana pasada hacíamos públicos ponen en evidencia que la priorización de pacientes, la gestión clínica, la colaboración a través de las vías rápidas y las consultas de alta resolución, los procesos de gestión de pacientes están dando resultados. Estamos acortando los tiempos de espera, estamos dando respuesta poniendo objetivos. 30 días máximo para pacientes en prioridad 1, los más graves, ya los alcanzamos en el 2009. 60 días en pacientes en prioridad 2, más graves pero menos urgentes. Ya hemos cumplido este objetivo en el 2010. Seguimos en la voluntad y en el esfuerzo de colaboración con los profesionales de seguir acortando los tiempos también en el conjunto. 75 días, un 16% menos de tiempo de espera que hace 2 años. Con lo cual, esta es la estrategia. Nunca nos daremos por satisfechos mientras tengamos pacientes esperando por encima del tiempo deseable. Lo cierto es que es importante, primero, que el paciente que tiene una patología más grave sea atendido antes. Segundo, que establezcamos mecanismos como son las vías rápidas de diagnóstico en cánceres que nos permitan acelerar el proceso de diagnóstico. 15 días para el diagnóstico, 30 para iniciar el tratamiento en cáncer de mama, cáncer de colon, de próstata o de pulmón. La colaboración con los profesionales, la aplicación de las nuevas tecnologías de la información, la receta electrónica, la historia clínica electrónica nos están permitiendo ir cumpliendo estos objetivos de reducir los tiempos de espera en Galicia. Bueno, se está hablando estos días del sistema de pensiones, se está diciendo que es insostenible como consecuencia de la pirámide de población y por otros muchos factores. ¿El Sistema Nacional de Salud es viable, tiene futuro? ¿Tendremos que empezar a hablar de copago más pronto que tarde? La sanidad pública en España es el servicio público más apreciado y más valorado por todos los españoles, también en Galicia. No solamente es el más apreciado, sino que además tiene una valoración muy positiva. Y el esfuerzo que corresponde a todas las autoridades, a todos los responsables, es adoptar medidas como el catálogo priorizado de medicamentos que nos permitan garantizar esta sostenibilidad. Es momento de decisiones. Necesitamos que el Gobierno de España sea responsable y entienda que es este el momento en el que hay que tomar decisiones conjuntas. Y es esto donde radica la igualdad. Saber que podemos sentarnos juntos, adoptar medidas para reorganizar, para gestionar con criterios homogéneos la gestión de recursos humanos, de los profesionales, sistemas retributivos, la organización de la asistencia sanitaria o las inversiones. Entiendo que no hay que asustarse de poner el copago encima de la mesa. El copago existe ya en farmacia. Sí. De hecho, los pacientes con tarjeta de receta llamamos verde, ¿no? En activo ya cofinancian un 40% de la receta. El copago es una alternativa que en este momento, desde luego, Galicia no tiene encima de la mesa y que corresponde en todo caso al Gobierno plantear. Y el Gobierno de España es el que tiene que plantear qué decisiones va a adoptar. España, la situación de tensión económica de la sanidad española es una realidad. Los datos de retrasos en el pago, de demora en pago de facturas de los distintos servicios de salud se ponían encima de la mesa esta última semana con tiempos que superan los 400 o 600 días de retraso en pago en comunidades como Andalucía o como Extremadura. Galicia está pagando en 60 días, está pagando, y ese es el primero de los objetivos, garantizar la solvencia del sistema sanitario público gallego, garantizar la solvencia de las arcas públicas de la Xunta de Galicia. Bueno, hablaba antes de que la sanidad pública española es de las cuestiones que más valoran los ciudadanos. Nosotros hemos salido a la calle para preguntar a la gente a ver si efectivamente está satisfecha con la sanidad pública que recibe aquí en Galicia, y esto es lo que nos han contestado.
creo que funciona muy bien. Funciona bien, funciona bien. No, podríase mellorar. Para mí muy bien. Ten varias deficiencias. Pues sí, también somos muchos. Hay cosas que sí, otras no. No, bastante regular. Bueno, non tenemos queja. El colapso que hai. A espera que hai que esperar para un que se tiña que operar. Porque eu se estou algo mal, pois estou agora, neste momento, non estou dentro de 5 ou 6 meses. Eu, por exemplo, levo esperando un montón de tempo para facer unha ecografía. Que pode se demorar, pois a mellor un ano. Porque isto de que teas de baixa e que pidas unha radiografía, que empeces primeiro a traballar, que che deron unha radiografía. Funciona mejor aquí, comparado con los mismos Estados Unidos. Pero creo que el sistema norteamericano no es el ideal, y esto es a lo que se tiende. Porque tú sabes canto se veñen a operar aquí a España de outros países. Incluso a nivel de trasplantes eso é punteira, ¿no? Yo he vivido en Suiza 28 años. Yo prefiero la sanidad que hay fuera. Mellorar un pouquiño no asunto de espera para operacións. Se hai que recurrir a medios privados, pois que recorra a medios privados. Pero esa persona hai que sanala, non? E que nos puñeran especialistas en cada concello donde vivimos. Y creo que debería haber un trato más humano. Bueno, en todos lados hay fallos, Bueno, eran las opiniones que recogemos en la calle, como siempre decimos, no tiene valor demoscópico porque es gente que cogemos. Le traslado la pregunta y le pido mucha concreción, que se nos acaba el tiempo. ¿Qué es lo mejor y qué es lo peor de la sanidad pública gallega? Lo mejor es la capacidad de asistencia a los pacientes, la capacidad resolutiva, la excelencia en procesos. Tenemos servicios punteros como trasplantes o cardiología, hemodinámica, tratamiento oncológico. Bueno, lo peor, lo que nos queda por mejorar, garantizar la sostenibilidad del sistema, seguir trabajando para reducir los costes allí donde podemos reducirlos, para seguir innovando, acortar tiempos allá donde podamos. Este es el esfuerzo que estamos inmersos en colaboración con los profesionales. Lo mejor, nuestros trabajadores, nuestros profesionales, tenemos excelentes trabajadores. Lo mejor, nuestros pacientes, que son nuestros mejores colaboradores. Y lo peor es lo que nos queda por hacer, seguir mejorando. Bueno, pues nosotros estamos pendientes de todo lo que hagan en ese camino para mejorar. Muchísimas gracias, consellera, por acompañarnos esta noche. Buenas noches. Bueno, nosotros nos vamos unos minutos a publicidad y regresamos de nuevo en directo en Vía V con más asuntos de actualidad. Minutos pasan de las 10 de la noche, continúan viendo Vía V, continúan en directo. Despedíamos a la consejera de Sanidad, a Pilar Farjas, y recibimos a nuestra mesa de actualidad, que hoy está integrada por Manuel Fernández Blanco, muy buenas noches. Buenas noches. Manuel Vivero, muy buenas noches. Antonio Nespereira, muy buenas noches. Y Carlos Agulló, muy buenas noches también. Bueno, no sé, empiezo por Manuel, teniendo en cuenta su actividad profesional. ¿Qué impresión ha sacado de la entrevista con la consejera? Bueno, si nos centramos en el tema más de actualidad, fundamental, que es el del catálogo de medicamentos aprobado por la Consellería, por el Parlamento de Galicia, por un lado me parece que los argumentos aportados por la consellera son en cierta medida incuestionables. Evidentemente, entre un medicamento mucho más barato y otro mucho más caro, con el mismo principio activo y la misma eficacia terapéutica, es indudable que cualquier gestor público tiene que promocionar el más barato. Pero yo creo que en todo este debate los árboles no nos dejan ver el bosque. El gasto mayor, hay 4 grupos de medicamentos que suponen el mayor gasto en medicamentos en Galicia y en España también. En primer lugar están las estatinas, que son los medicamentos contra el colesterol malo, ¿no? También hay el bueno. Sociedad de la opulencia. Sí. Consecuencia de, ¿no? Entre otras cosas, están los analgésicos, están los antihipertensivos
y están los antidepresivos. Estos 4 medicamentos son los que acumulan el mayor gasto sanitario. Respecto al primer grupo, a las estatinas, si uno sigue los criterios que se utilizan habitualmente, por ejemplo, un varón sano de 55 años, en ausencia de otros factores de riesgo, tendría que empezar a tomarlos. Hay unas tablas, se calculan en función de diferentes variables, hipertensión o no, sexo, edad, pero hay que decir, un varón de 55 años sanos tendría que empezar a tomarlos. Respecto de los antidepresivos, hay que decir que, por ejemplo, el 25% de las mujeres gallegas toman antidepresivos. Apabullante dato. Y el 30% ansiolíticos. Increíble. Los ansiolíticos son los medicamentos más recetados. No es el principal gasto sanitario porque son más baratos que los antidepresivos, pero es el medicamento más recetado, los ansiolíticos. ¿Qué ocurre con todo esto? A mí me parece que lo que hay que discutir es algo mucho más allá del catálogo. Hay que discutir a qué tipo de modelo de sanidad vamos y qué es lo que se está medicando. Por supuesto, hay medicamentos absolutamente necesarios, imprescindibles, incluidos estos, los antidepresivos y los ansiolíticos. Pero el problema es cuando se empieza a hacer un uso, incluso de cierta psiquiatría cosmética, por ejemplo, y donde lo que se medica son las dificultades de existir, el dolor por una pérdida, etcétera. Perdona que te interrumpa, Manuel, pero esa sobreutilización de ese tipo de medicamentos, ¿es una demanda de los pacientes o es algo que de lo que pecan los propios especialistas, los propios médicos? Yo creo que es un circuito que se retroalimenta. Es decir, por un lado, los especialistas somos responsables de prometer solución a todo. Solución técnica, solución profesional a todo, incluso a los malestares cotidianos. Por otra parte, hay como un intento de considerar que la vida tiene que alargarse indefinidamente y en condiciones óptimas, cosa que es imposible. Y esto lleva a una demanda creciente, muchas veces alimentada por las propias promesas profesionales. Y que creo que lo que hay que cuestionar es esto, sin olvidarnos de otro factor también sumamente importante, que es la presión de la industria farmacéutica, que, como señaló la consellera, es un negocio, es una industria, probablemente a nivel internacional con beneficios mayores que la banca. Por poner un ejemplo de estos 2 grupos de medicamentos que antes mencioné, basta que en un congreso internacional médico, cosa que ha sucedido, se rebaje, por ejemplo, en un punto, la tensión arterial que se considera patológica o que debe ser medicada, para que esto suponga un incremento enorme en ventas de medicamentos. Bien, esto, por ejemplo, ha sucedido con el colesterol y con la hipertensión. Es decir, hace unos años había unos criterios por los que no se medicaba, que ahora se medica, con lo cual se aumenta muchísimo esto. Y de algún modo a lo que asistimos es a una cierta lógica a veces de invención de enfermedades. Si ahora, por ejemplo, a los niños un poco inquietos le llamamos hiperactivos y prescribimos metilfenidato de modo generalizado, algunos lo necesitan, pero si lo prescribimos de modo generalizado, estamos inventando una enfermedad y generando un mercado enorme. Por ejemplo, en Holanda, el 33% de los niños entre 6 y 16 años están medicados con metilfenidato. Me parece que es este tipo de cosas las que también hay que introducir en el debate. Bueno, como siempre, Manuel Fernández Blanco aportando cosas muy interesantes al debate. Sin duda, creo que el asunto de los medicamentos, la prescripción, el tipo de sociedad que está relacionado con el consumo de qué medicamentos daría seguro para una mesa monográfica que me comprometo a convocar en el futuro. La actualidad del día
tiene tintes económicos una vez más, porque esta tarde la ministra de Economía convocaba por sorpresa a los medios de comunicación para anunciar lo que muchos analistas consideran ya un terremoto en el sistema financiero español. Se considera que las grandes perjudicadas de este nuevo sistema serán las cajas de ahorros, cuya fecha de caducidad muchos han colocado ya sobre la mesa. Vamos a escuchar algunas de las declaraciones que hacía esta misma tarde Elena Salgado. Vamos a exigir como mínimo un 8% de core capital, y eso se sabe ya desde hoy. A lo largo del mes de septiembre, el Banco de España determinará qué entidades no tienen el capital requerido ni tienen una perspectiva razonable de alcanzarlo. Y en ese caso, como les digo, el Gobierno autorizará al FROB a invertir de manera temporal en esas entidades financieras mediante la adquisición de acciones ordinarias en condiciones de mercado. Bueno, era una pequeñísima parte de la intervención de hoy de la ministra de Economía de esta tarde. El titular grueso sería que el Gobierno aprobará en febrero un Real Decreto para nacionalizar las cajas de ahorros que estén sin sanear. Esto tenía lugar, como decía, esta tarde, pero hoy por la mañana ya tenían lugar declaraciones aquí en Galicia, en concreto del presidente de la Xunta, sobre la posibilidad de que se acometiera esa bancarización de las cajas de ahorros, y también del representante de las cámaras de comercio, que asistía a un acto en principio convocado para presentar un libro sobre internacionalización de la empresa gallega, y que finalmente se convocó en un acto de censura a la política del Gobierno. El presidente del Ejecutivo gallego ha querido recordar hoy que su Gobierno cumplió en todo momento con lo establecido en un protocolo previo para reducir las duplicidades de las cajas. Nos seguimos cumplindo os designios do Banco de España e do FROB. Feijóo aseguró desconocer los términos en los que se plantea este nuevo plan nacional, que tiene por objetivo acreditar la solvencia y credibilidad de las cajas. O que sí yo puedo asegurar é que fai un mes o Banco de España e o FROB deu o visto bo a unha fusión responsable e solvente das caixas de aforro. E corresponden aos directivos das caixas e sobre todo o Goberno de España concretar exactamente cal é a proposta, os directivos valorala e a Xunta de Galicia, por suposto, que fará a súa avaliación. Por su parte, el presidente del Consello de Cámaras de Comercio de Galicia ha asegurado hoy desconocer la posibilidad de contactos entre el Gobierno central y la nueva caja gallega. Se ha mostrado crítico con la forma precipitada con la que pretenden reordenar las cajas de ahorro. Ese tema lo sacó en los últimos días el Gobierno de España, que nos tiene acostumbrado a no tener un rumbo demasiado estable y sí a dar lo que se llama en términos marineros bandazos. A mí no me gusta cómo se ha sacado eso, con esa precipitación. Afirma que en este momento Nova Caixa Galicia no se plantea la posibilidad de que entre capital privado, pero no se descarta en un futuro. Bueno, no se lo plantea Nova Caixa Galicia, pero a lo mejor se lo tiene que plantear igualmente. Tenemos al otro lado del hilo telefónico a Miguel Ángel Rodríguez, corresponsal económico de La Voz y un habitual de esta tertulia. Miguel, buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, estamos sobresaltados todavía por los anuncios hechos esta tarde por la ministra, pero ¿qué significa básicamente lo que hoy anunció Elena Salgado? Bueno, pues es el adelanto de lo que parece una sentencia, ¿no? Una sentencia de privatización o de bancarización para las pocas cajas de ahorros que quedan en España. Hay que recordar que acabamos de cerrar un proceso de reestructuración que ha dejado de 45 cajas, muy poquitas, muchas de ellas han elegido ya ir por la vía de los famosos sistemas institucionales de protección, SIPs, que no son otra cosa que fichas bancarias, es decir, se han convertido ya en bancos, y las que no se habían convertido en bancos, que son las cajas del País Vasco, las cajas catalanas, la Caja España, Caja Duero, en el centro de la península, y nosotros, las cajas gallegas aquí, bueno, pues estas parece ser que las quieren condenar irremisiblemente a transformarse en bancos o a privatizarse. El porqué, bueno, no es otra cosa que el estar siendo acusadas de no haber sabido soltar a tiempo el lastre inmobiliario que arrastran desde el estallido de la burbuja, y de estar siendo ahora mismo
una losa para la credibilidad del sistema financiero español en los mercados internacionales, ¿no? Las cajas, hay que recordar que son el 50% del mercado financiero español y que, según el gobierno, el Banco de España y la Gran Banca dicen que ahora está provocando que sea difícil conseguir dinero en estos mercados para dar crédito, pero sobre todo están comenzando a contagiar de esas dificultades a los grandes bancos, al BBVA o al Santander, y esa desconfianza generalizada que pesa sobre la economía española se puede estar acentuando como consecuencia de este lastre de las cajas. ¿Por qué esa desconfianza? Bueno, pues porque las cajas realmente no tienen accionistas visibles, son de sus depositantes y, bueno, los mercados en definitiva se quejan, o eso nos dicen, de no saber a quién le están prestando el dinero, a quién pedirles las responsabilidades en caso de que no se devuelva, o en definitiva de quién tienen que fiarse. El camino elegido por el gobierno lo sabéis ya, exigirles a las cajas, bueno, pues que los criterios de Basilea que reclamaba Basilea para el año 2013 pues se cumplan hoy mismo, y esto solo va a suceder en todas las entidades europeas con las cajas españolas. Es decir, el gobierno le acaba de exigir hoy a las cajas: demuéstreme usted la solvencia que yo le estoy pidiendo al resto de entidades financieras para el 2013. Evidentemente eso va a ser muy difícil, por lo tanto el camino de la privatización, de la bancarización, que es la alternativa que da el gobierno a no cumplir esas expectativas, parece abierto. Con este Real Decreto, cuya aprobación anunciaba hoy la ministra Salgado, la fusión de las cajas gallegas, ese proceso largo y doloroso que hemos vivido en los últimos meses, ¿se antoja inútil? Bueno, era un paso que había que dar, era un intento que había que dar, y realmente la Xunta, cuando reaccionaba hoy a la intervención de la ministra de Economía y vicepresidenta del Gobierno, Elena Salgado, pues tenía toda la razón. Es decir, hace pues 2 meses el Banco de España y el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria analizaron una por una las 2 cajas gallegas y dijeron que eran solventes, y después analizaron un proyecto de fusión que dijeron que era viable y solvente. Hoy lo están poniendo en duda. Bueno, Miguel, te dejamos ya porque mañana esperamos tenerte aquí otra vez en directo en la mesa de Vía V para que nos des todo tipo de detalles sobre este terremoto que se desataba en el sistema financiero español después del anuncio de la ministra Salgado. Gracias, Miguel. A vosotros. Bueno, trasladamos ya a la mesa este terremoto. Pues sí. Sí, la verdad es que es un terremoto y constituye, cuando menos para mí, una sorpresa, o por lo menos una sorpresa relativa. Que poco nos ha durado esto de la fusión de las cajas, un parto que tan difícil fue de que se produjese en los últimos meses, con muchos problemas entre las 2 entidades financieras que finalmente acabaron. Muchos costes, incluso, exactamente, muchos costes. Desde el punto de vista local, exactamente, de las entidades locales. Efectivamente, incluso pérdidas identitarias, algunas luchas localistas, algunas más afortunadas que otras, pero bueno, la verdad es que a nosotros se nos había vendido que el proceso de concentración de las entidades financieras en Galicia se producía por el fortalecimiento del sistema y desde luego por tener instrumentos sobre todo al alcance de la sociedad y de los inversores y de los emprendedores que presentasen, digamos, que proyectos de financiación o de inversión solventes, y que las cajas de ahorros iban a estar precisamente con el tejido productivo de Galicia. Bien, unos meses después tenemos a la ministra ourensana, por cierto, Elena Salgado, que habla nada más y nada menos que de hipótesis de nacionalización. Hipótesis de nacionalización cuando unos organismos que dependen precisamente del Gobierno central, nada más y nada menos que el FROB y el Banco de España, habían bendecido, como acaba de decir el presidente de la Xunta, pues esa fusión. ¿En qué va a quedar, por lo tanto, esta cuestión? Si verdaderamente, al final, y como decía Miguel Ángel Rodríguez, lo que está generando las cajas de ahorro es una tremenda desconfianza en los mercados, que son los que nos están, digamos, que gestionando el día a día y el futuro en el sistema financiero, y ya no solamente en el sistema financiero, sino en el sistema económico. Por lo cual, yo creo que aquí hay muy poco margen de maniobra en términos institucionales, ya no solo en Galicia, sino en el Gobierno central, sino que aquí lo que me da la sensación es que nuevamente son los mercados los que están marcando el paso, y en definitiva pues esto se está diluyendo como un azucarillo en el café. Toda ese mare magnum que hubo de declaraciones, esos problemas que hubo para concentrar las entidades financieras en Galicia, que se crea una nueva, que están precisamente ahora con el proceso de poner en marcha su expediente de regulación de empleo, que están con la concentración de oficinas, que están poniendo en marcha productos financieros y de captación de pasivo. Todo ahora, esto queda absolutamente desdibujado y yo no sé cómo se va a gestionar en el futuro, vamos. Manuel. Sí, bueno, decías tú que esto cogía de sorpresa.
relativa. Sí, el pasado verano, la hoja de ruta mucha gente la tenía clara ya, ¿no? El pasado verano tuve ocasión de hablar con un responsable financiero español y nos decía un grupo de gente que cada vez que acudía a los mercados internacionales en reuniones ejecutivas para captación de fondos, de la hora que duraba esa entrevista, 30 minutos se dedicaban sus interlocutores a preguntarle por la situación de las cajas de ahorros en España, 15 minutos a hablar de la situación económica española y los otros 15 era cuando podían hablar de a lo que iban, ¿no? Que era a captar fondos. Yo creo que este afán por no decir la verdad siempre para intentar que la economía no se mueva por impulsos miedosos nos lleva a encontrarnos con estas sorpresas. Es cierto que hemos pasado por una situación donde ha habido un matrimonio, yo creo que de conveniencia, no querido por ambas partes, promocionado por las instituciones gallegas para búsqueda de una entidad financiera identitaria de Galicia y que esto se va a ver gravemente perturbado por esta situación. Yo lo que he podido escuchar esta tarde sobre las declaraciones de Elena Salgado es que lo que les aumentan es un punto la obligatoriedad en las reservas y les dan de plazo hasta septiembre. No olvidaros que en el verano van a ser los nuevos test estos de estrés. Sí. Les dan hasta septiembre para que capten capital privado para capitalizarse, sanearse. ¿Qué pasa? Si no lo consiguen, va a ser a través de este famoso FROB. Pero el FROB no va a ser un préstamo como se planteaba en un principio, van a entrar en el accionariado. Exacto. Eso va a suponer entrada de control. Y además hay otro aspecto importante, y es que ha dicho Salgado esta tarde que el decreto va a ir también por la profesionalización de los órganos ejecutivos de esas cajas. Es decir, van a intentar apartar a todas las instituciones que ahora mismo están representadas en las mismas en aras a buscar una profesionalización. Yo lo que creo, además, perdón, es que aquí alguien no ha contado la verdad. Y que sigue sin contarla, probablemente. Y que sigue sin contarla, perdón. Sí, no, es que yo creo que al margen de los detalles técnicos que son importantísimos y que iremos conociendo seguramente en los próximos días de aquí a septiembre seguro, pero yo creo que en el fondo estas medidas que se adoptan para robustecer el sistema y que son necesarias, que, en fin, no sé si necesarias estrictamente estas, pero las medidas encaminadas a robustecer el sistema y a dar confianza, yo creo que anunciadas de esta manera, en fin, así un poco desabrida y arrojadas casi a es que yo no sé a qué vino la convocatoria inesperada por parte del Ministerio, como parecía que había una cosa urgentísima que no podía esperar a mañana a las 9 de la mañana. Exacto, entonces yo creo que lo que debería ir encaminado a robustecer las instituciones y el sistema financiero, yo creo que lo que está provocando es una mayor desconfianza, quizás no en los mercados que estén exigiendo actuaciones, pero sí en los ciudadanos, en la gente que está menos avisada de qué era lo que iba a suceder, después de la fusión de las cajas, reducir el volumen de cajas y dejarlo en un número razonable de instituciones. Entonces, no es extraño que la gente se esté preguntando ahora ¿quién llamó esta vez a la Moncloa para que se precipite este anuncio? Es decir, yo creo que lo que está generando es un desconcierto absoluto justamente cuando lo que hace falta es serenidad y cautela en cualquier medida que se adopte. Y desde luego, efectivamente, todo este viaje que hemos hecho, pues parece que nos están diciendo no se ha servido absolutamente para nada, ¿no? Yo creo que la ministra debería tener y el presidente del gobierno debería de tener mucha más calma a la hora de actuar en una situación tan delicada como la que estamos viviendo. Bueno, sin duda la noticia económica del día, con muchísimas implicaciones para el futuro, como les adelantaba tras la conversación que mantenía con Miguel Ángel Rodríguez. Mañana vamos a convocar una mesa monográfica sobre este asunto que, como decía, tiene muchas implicaciones también para la economía gallega, pero quiero seguir avanzando y hablar de política porque el pasado fin de semana tenía lugar en Sevilla la convención del Partido Popular, una convención marcada por la euforia de los dirigentes conservadores que ya se ven en la Moncloa. El Partido Popular se dio este fin de semana en Sevilla un auténtico baño de masas. A los líderes del PP solo les faltó descorchar el champán para celebrar una victoria electoral que parece antojarse próxima. Los populares cerraron filas en torno a Mariano Rajoy como salida a la crisis. Parece que mucho han cambiado las cosas en la formación vistas las muestras de afecto que José María Aznar profirió a Rajoy en Sevilla. Poco que ver con el frío saludo que le brindaba en la convención de 2008 tras su derrota en las generales. En pleno éxtasis popular, Rajoy volvía a apelar a las urnas como única salida a la crisis. España tiene sed de urnas, tiene prisa por apuntalar su esperanza y por dotarla de un contenido fiable.
Una prisa que quedó patente una vez más en la falta de propuestas del partido, que parece que solo pretende esperar el trastazo socialista. Rajoy se atrevió incluso a vaticinar que Rubalcaba será su rival en los próximos comicios. Pero por desgracia el oasis de concordia popular finalizaba al tiempo que la semana daba comienzo. Esperanza Aguirre abría una nueva grieta en la débil paz de la formación al romper una lanza en favor de Álvarez Cascos, que amenaza con peligrar la nueva y artificial estabilidad de los populares. Bueno, planteamos en esta crónica que efectivamente el punto, el garbanzo negro en esa euforia colectiva que están viviendo los miembros del Partido Popular la rompía la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, que se levantaba de esa convención justo cuando intervenía la persona por la que ha optado el aparato del partido en Asturias. Estamos hablando de Fernández Espinosa. La polémica continuó hoy, lejos de retractarse de lo manifestado ayer. Esperanza Aguirre hoy insistía en que su candidato en Asturias sigue siendo Álvarez Cascos, palabras a las que fue contestada por parte de Dolores de Cospedal. Yo no he cambiado de opinión sobre que Francisco Álvarez Cascos es el mejor candidato que el PP podía presentar en Asturias. Y ojalá que todavía hasta el 29 de marzo que se convoquen las elecciones haya tiempo para arreglarlo, pero tampoco estoy de acuerdo con algunas de las cosas que ha hecho el señor Álvarez Cascos. Puede tener una opinión particular y yo la respeto mucho, no es la mía, desde luego, y no es la de la inmensa mayoría, se lo aseguro, del Partido Popular de toda España. Cierto es que es la presidenta del Partido de Madrid y de la Comunidad de Madrid, pero también es verdad que en este sentido no participa en los órganos del partido que tienen que tomar esas decisiones. Vamos a apoyar de manera entusiasta, porque creemos en ello y estamos convencidos, a nuestra candidata en Asturias. Bueno, explicaciones, como decía, de Dolores de Cospedal al respecto de la salida de Esperanza Aguirre. Manuel Fernández Blanco, yo no sé si esta manifestación tan evidente de euforia es buena para el Partido Popular. De la euforia siempre hay que defenderse un poco, porque la verdad nunca pierde sus derechos. Y era un semblante de unidad lo que se escenificó en Sevilla. Un semblante de unidad y de una cierta dependencia, que yo creo que es histórica, de Rajoy de la aquiescencia de Aznar. Hay como una alegría especial, porque Aznar por fin le da algo más que un golpecito en el hombro y consiente en abrazarlo. Entonces, desde mi punto de vista, está claro que no es una relación simétrica, a pesar de que oficialmente en el partido el poder es de Rajoy y demás, sigue habiendo una especie de supeditación del sujeto Rajoy a la aquiescencia de Aznar. Creo que es el pecado original de Rajoy, por otra parte, y me parece que lo reprimido por el encuentro de Sevilla retorna a las pocas horas bajo las declaraciones de Esperanza Aguirre. Bueno, hablaba Manuel Fernández Blanco de la dependencia de Rajoy del expresidente Aznar. Tenemos una conexión ahora con Graciano Palomo. Graciano Palomo es el autor de la última biografía de Mariano Rajoy, que llega mañana a las librerías. El hombre impasible es el título de esta biografía. Graciano Palomo, muy buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, ¿cómo es Mariano Rajoy? Ante todo gallego. ¿Y eso qué significa? Significan muchas cosas y todas positivas, naturalmente. Rajoy es una persona preparado técnica e intelectualmente. Por resumir a los telespectadores, yo pues probablemente no le tendría nunca en un póster en mi habitación, entre otras cosas porque prefiero a Angelina Jolie, pero sin duda le encomendaría la gestión de mi fondo de pensiones. No sé quién era el contertulio, el señor que hablaba antes de la dependencia. Yo creo que es uno de las, modestamente, de las aportaciones de mi libro El hombre impasible. Por cierto, no una, es la única biografía de Rajoy. Rectifico, la única entonces. Eso es, que yo novelado 20 años después del famoso vuelo del halcón, ¿no? Pero entonces, ¿esa dependencia de Aznar ha quedado resuelta en esta convención de Sevilla? Solo quedará resuelta la primera noche en la que Rajoy Brey duerma en la Moncloa. Mientras no consiga el poder, la larga sombra del Leviatán
seguirá permanente, ¿no? En la entrevista que hoy se publica en La Voz con usted habla del círculo gallego de Rajoy. ¿Quiénes forman parte de ese círculo? Bueno, forman la parte de aquel núcleo histórico del Rajoy estudiante y el Rajoy opositor en San Censo, ¿no? Desde la propia presidenta del Parlamento gallego, Ana Pastor, los cónyuges, Alfredo y toda esta gente, es decir, y bueno, otros que se han incorporado posteriormente como el presidente Feijóo, es decir, en ese sentido es muy clásico y de hecho yo creo conocer algo al presidente del Partido Popular y cada día se ha hecho más hermético porque lo ha pasado muy mal. Yo creo que en realidad, vamos a ver, el 28, después de las últimas elecciones en marzo del 2008, el grupo crítico aznarista encabezada por Esperanza Aguirre creía que el muchacho de Pontevedra o de Santiago, porque nació en Santiago, se iba a ir voluntariamente y no se dieron cuenta de que el Partido Popular, que es la formación política más importante de Europa, casi con 1 millón de militantes y una presencia activa en muchísimos países, hubiera saltado por los aires. Y de ahí que los 4 jinetes del apocalipsis que yo llamo, léase Arenas, léase Feijóo, Camps y algunos otros lendakaris apoyados por los viejos del lugar, Federico Trillo, Montoro, etcétera, etcétera, hicieron ver esto a la militancia, y la militancia del PP es muy superior a su dirigencia. Señor Palomo, a ver si se puede separar un poquito del micro del teléfono, que nos llega un poco saturado el sonido. ¿Es cierto que después de perder las elecciones antes de la entrada de Zapatero, justo antes de la entrada de Zapatero en la Moncloa, estuvo a punto de marcharse? Se habla de ese papelito que tenía en sus manos esa noche en la que compareció en Génova ante la gente y que finalmente no leyó. ¿Es cierta esa leyenda? Bueno, hay muchas historias que no son leyenda. Es decir, yo creo que Mariano Rajoy ha estado en muchas ocasiones tentado de irse, pero ahí se equivocaron sus enemigos internos. El propio Aznar en persona se equivocaron. La fortaleza demostrada cuando pierde las últimas elecciones es tremenda. Es decir, él aguanta al grito de estoy dispuesto a aguantar lo que sea, ¿no? Y yo se lo pregunté hace poco en un funeral, por cierto, y me dijo, pues no creas que no he tenido la tentación, pero al final, aplicando la vieja máxima de su amigo Cela, pues quien resiste gana, ¿no? Y esta es la cuestión, es decir, y él hizo un cambio, no porque crea tanto, él es un hombre de derecha sin más, hizo un cambio porque sabía que necesitaba ese millón de votos que con los corbatas negras, léase Acebes, Zaplana y demás vorágine que el aznarismo había incrustado ahí, no iba a ganar nunca, y por eso optó por la mujer de rojo, Cospedal, Soraya y un nuevo equipo dirigente, pues que le está dando resultado. Bien es cierto que por la debacle total y el hundimiento del zapaterismo, pero claro, oiga, el Depor nunca gana en el Bernabéu si el Real Madrid juega bien. Es que ese es el sistema. Por último, señor Palomo, ¿escucharemos en algún momento al señor Rajoy hablar gallego, aunque sea en la intimidad? Esos temas sinceramente no le interesan. Él, yo creo que ha centrado muy bien su llegada a la Moncloa, que es con lo que preocupa a los españoles, que es el paro, que es una situación increíble. La República de Weimar cayó con un 8% de paro y nosotros estamos en el 22%. España está intervenida, está en el abismo, no es que está al borde, está en el abismo, y realmente yo creo que en eso es donde se va a demostrar el mejor Rajoy, ¿no? Como él suele decir, yo no estoy aquí en este chollo para chorradas, ¿no? Es decir, y lo que interesa a la gente ya no son si la Aguirre levanta el pie o el otro, el de la moto, sino que, oiga, nunca habíamos visto la gente de mi generación cómo está el país, y luego lo más importante, toda una generación, la más preparada de toda nuestra historia, absolutamente perdida, hasta incluso ese tema de Pepe vente pa' Alemania, ¿no? Ahora con el ofrecimiento que ha hecho Merkel. No me extraña que el señor Zapatero esté escondido debajo de la mesa de la Moncloa, y esa es la fortaleza de Rajoy, punto y pelota. Yo descubro en el hombre impasible un Rajoy muy distinto, porque quiero decir que desde Maura ningún jefe de la derecha había sido tan atacado como Rajoy por los propios medios de la derecha, pero claro, él sabe muy bien que el día que duerma en Moncloa van a ir todos en posición levisquiana.
Bueno, pues señor Palomo, muchísimas gracias por sus opiniones sobre Mariano Rajoy, que aparecen en este libro, El hombre impasible, que como decíamos llega mañana a las librerías. Muchísimas gracias y buenas noches. Bueno, traslado ya a Manuel, empezamos por ti. Opiniones sobre la semblanza de Rajoy que, bueno, trata de transmitir Graciano Palomo. Yo creo que básicamente es así. Lo que pasa es que las circunstancias son distintas. Es decir, las circunstancias en las que el PP pierde el poder y las circunstancias en las que aspira ahora al poder son completamente distintas. Hay dos formas de llegar a la fruta madura: subir al árbol y cogerla o esperar que caiga. Yo creo que el posicionamiento de Rajoy es clarísimo ahora mismo, es simplemente no hacer nada, no mojarse y esperar. Esta y el teoría tiempo la mantiene. Yo no sé si esa actitud de esperar a que los problemas se resuelvan solos es la más adecuada en un momento como el que estamos. Eso el tiempo lo dirá. Desde el punto de vista político, y hay que pensar que los políticos viven el día a día y las elecciones siguientes son cortoplacistas, pues es lo que esperan y nada más. Enseguida le doy paso a Antonio y a Carlos, pero antes quería compartir con vosotros un vídeo sobre Rajoy que se presentaba en esta convención del Partido Popular y que da quizás una idea de cómo es el personaje. Vamos a verlo. Cada día me levanto temprano para caminar, hacer algo de ejercicio. Es mi momento de reflexión. Vivimos tiempos difíciles y sé cuál es mi responsabilidad. Sé dónde estamos y sé a dónde hemos de llegar. Tengo claro que el camino es duro, es difícil, pero no hay camino largo si la meta merece la pena. Porque en España la gente normal puede hacer cosas extraordinarias. Estamos unidos, preparados y con mucha ilusión. Sabemos cómo hacerlo y somos capaces. Voy a reunirme con mi equipo de confianza, con mi gente. Lo sé. En ellos puedes confiar. Bueno, este es el vídeo del líder del PP que, como decía, se presentó ayer en la convención nacional de este partido. Antonio. Estaba esperando que saliera la niña de Rajoy, al final no salió. No, lo que no debe tener mucha buena relación con el deporte, ¿no? No debe tener muy buena relación, no se le ven desde luego muchas maneras, aunque sí muchas intenciones, y la intención a lo mejor le basta. La verdad es que el vídeo me parece, por ser suave, manifiestamente mejorable. Yo no sé quién está detrás de la idea, tampoco quién está detrás de la gestión, pero bueno, yo reconozco ahí a un Rajoy excesivamente embarado. Si eso era lo que pretendían sacarle ese corsé, yo creo que lo han multiplicado por dos esa imagen. Un hombre que empieza a caminar, se calza unas zapatillas y después se va con un polar o con una cazadora alta. Bueno, en cualquier caso, volviendo un poquito sobre nuestros pasos y donde dejaba antes el debate Manuel y donde tú lo situabas, yo sí tengo que ver en relación a lo que ha pasado en la convención de este fin de semana en Sevilla por parte del Partido Popular. Yo creo que es la primera vez o de las pocas veces que yo he visto a Mariano Rajoy sentirse cómodo. Sentirse cómodo, que es una persona, digamos que con muchos tics un tanto acartonados, con poca ductilidad en cuanto al personaje, con poco encanto, digamos, que hacia la cámara o con una comunicación a lo mejor un poco digamos que débil. Yo lo he visto cómodo. Yo no sé si se veía triunfador. Sin duda, bajo mi punto de vista, han ayudado dos cosas. Una, que el partido se ve triunfador. A 4 meses o a 5 meses escasos de unas elecciones se ve como para darle un golpe muy serio en la línea de flotación al Partido Socialista, que por cierto tampoco es que esté reaccionando en las últimas horas excesivamente bien después de este adelantamiento por la autopista que le ha hecho el Partido Popular este fin de semana. Y en otro, efectivamente, yo coincido en algunas cosas que ha dicho Graciano Palomo, en el sentido de que parece que tiene ya la bendición de Aznar, o parece que Aznar pues ha intercambiado aquel saludo frío de hace un par de años con ese saludo más testimonial y más cargado de mensaje, efectivamente, que también un abrazo de Aznar hay que saberlo interpretar. Pero en cualquier caso, yo veo un partido que efectivamente más confiado en sus posibilidades, y veo también a un Partido Popular, insisto, a un Mariano Rajoy más cómodo. Con respecto a lo de
Esperanza Aguirre, yo creo que es a lo mejor un deseo de notoriedad. Es curioso que siempre el Partido Popular, que se cocina para lanzar un gran éxito, aparece alguien que quiere hacer un dúo con Pimpinela. Pues en este caso a mí me da la sensación de que un poco de llamar la atención, porque apostar a estas alturas por Francisco Álvarez Cascos tiene mérito. Bueno, ahí hemos hecho una encuesta en internet. Uno de los mensajes fuerza de la convención del Partido Popular fue esa sed de urnas que aparece reflejado hoy en casi todos los periódicos, una petición de adelanto electoral que probablemente ni el propio Partido Popular acabe de creerse, porque parece que la decisión del Partido Socialista es agotar la legislatura. En cualquier caso, nosotros hemos trasladado esa preocupación a nuestros espectadores, a los lectores de La Voz, a los lectores de LaVoz.es. Tiene que haber elecciones generales anticipadas y el resultado, como vemos, está así de igualado. El 52% cree que no y el 48% cree que sí. Como decía, es una encuesta que planteábamos en internet. Carlos. Sí, yo estaba un poco perplejo con algunas de las cosas que dijo el señor Graciano Palomo, y no quería no quería pasarlas por alto, porque yo creo que nos acaba de descubrir por qué Mariano Rajoy no volvió a Galicia después de irse a Madrid. Se contaba aquello de que Fraga le dijo: vayas usted a Madrid, cásese, aprenda gallego y vuelva. Bueno, pues le faltó una de las partes. Le faltó una de las cosas que creo haber entendido que estas chorradas no le interesan del gallego. Bueno, yo creo que, en fin, públicamente Mariano Rajoy jamás diría tal cosa. No sé si en privado se la habrá dicho a Graciano Palomo. En cuanto a la convención de Sevilla, yo creo que evidentemente forma parte del guión que tiene escrito el Partido Popular. Quizá tengan todavía alguna reserva, si deberían tenerla por lo menos, sobre cuál vaya a ser el resultado electoral, aunque parece claro que el rival está derrotado. Pero yo creo que forma parte del guión. Es decir, ahora tocaba hacer la puesta en escena de un Rajoy triunfante. Y creo que en ese sentido lo han hecho bien. Yo también lo vi mucho más cómodo que otras veces, suelto, sí. Aunque este vídeo efectivamente le viene a tirar por tierra, porque efectivamente su relación con la cámara no es de lo mejor. Y también tengo la impresión de que esta vez la presencia de Aznar le ha hecho mucho menos daño que otras veces. La actitud de Aznar fue distinta. Y ese abrazo, esa relación, es decir, yo aprecié que no le hace. Puede ser que Aznar estuviera esperando a que efectivamente tuviera claro que va a ser presidente del gobierno. Efectivamente, la pesada losa que tiene encima Rajoy no se la quitará, como dijo Palomo, mientras no duerma la primera noche en la Moncloa, pero yo creo que esta vez no le ha hecho demasiado daño la presencia. Bueno, tenemos que irnos a la primera del periódico de mañana, una primera que vamos a ver enseguida y que, por cierto, les recomiendo que guarden, porque probablemente es un titular histórico de los que hablaremos con el paso del tiempo. Un titular muy contundente que solamente está formado por 4 palabras. Adiós a las cajas. Es el titular de la primera de La Voz de Galicia de mañana. Revolución en el sistema financiero español. El gobierno les exige una capitalización sumamente alta. Si fracasa, se procederá a su nacionalización y venta. Simplemente les leo el titular de ese pequeño editorial, de ese de Sol a Sol, que forma parte de la primera y que se titula Tomadura de pelo. Les invito a leer las líneas en el periódico ya de mañana. La foto de primera aparece atentado que tenía lugar hoy en Moscú, masacre en el aeropuerto de Moscú, y destacó un tercer titular de esta primera tan especial. La Academia Galega encarga a 5 expertos la redacción de su primera gramática. Como decía, una primera muy distinta con ese titular a 5 columnas, adiós a las cajas. Bueno, yo no sé si sabéis que hoy es el día más triste del año. ¿Teníais conocimiento de esa circunstancia? Matemáticamente hablando. Veo, Carlos, que estás muy bien informado. Hay un científico de la Universidad de Cardiff que parece que no tenía otra cosa mejor que hacer que hacer una fórmula matemática según la cual el 24 de enero, día en el que estamos, es el día más triste del año. Tiene que ver con la próxima de las Navidades, la cuesta de enero, bueno, una serie de variables que han llevado a este buen señor a llegar a esta conclusión. Como nosotros no nos lo creemos, hemos salido a la calle para preguntar a la gente si es feliz, y a pesar de lo que dicen desde Cardiff, la gente es bastante feliz. Pues sí, soy feliz. Pues sí, gracias a Dios. Sí, la verdad es que sí. Pues dentro de lo que cabe, sí. Regular, claro que sí. Hombre, sí. Sí, son felices, sí. Y en general, sí. A veces sí, otras veces no. Hombre, con estas 2 bellezas, una por aquí y otra que tengo por allí, que mamá no es feliz. Pues para mí la felicidad es no tener mucho mal. Estar bien con la familia. Tener salud. Vivir bien. Fumar un pitillo con mis amigos tranquilamente. Tener empleo.
Cuando te dicen buenos días, hasta luego, que mal tiempo. Pues estar bien conmigo misma. Tener juventud, tener dinero y tener amor. Y yo solamente tengo amor. La xente está un pouco aburrida. Penso que falta alegría. Lleva como unos 9 meses muy triste. Eu penso que siento máis ou menos que feliz. Hai de todo, hai de todo. Pues me dan a elegir una cosa, yo pido la salud. Ter un neto ou unha neta. Volverme 50 años máis atrás. Que ter a miña familia ben, pois o traballo, non sei. Un millonario que esté estupendo, que sea más joven que yo y que me mime. Bueno, pues como ven, a pesar de la crisis económica de las cajas, incluso a pesar del profesor de Cardiff, la gente es razonablemente feliz. Yo no sé si es una sensación que comparten las personas que nos acompañan. ¿Sois felices vosotros? Moderadamente feliz. Como dijo la señora, unas veces sí y otras veces no. Bueno, pues se trata de ser feliz. Nosotros nos tenemos que despedir por hoy. Muchísimas gracias a los 4 por acompañarnos esta noche y regresamos mañana con ese programa especial en el que intentaremos dar todas las claves de ese terremoto en el sistema financiero español que hoy anunciaba por sorpresa la ministra de Economía. Será a partir de las 10 menos 20. Ahora les dejo con los titulares de la jornada. Por supuesto, sean felices. Thank you.